El que tengamos vacuna Pfizer en una proporción se inició durante mi gestión. Vamos, en principio, por lo primero, que tiene que ver con algunos cuestionamientos justamente a lo que fue su gestión, antes de hablar de lo que es el proceso de vacunación en la actualidad y qué es lo que podría pasar ante una eventual tercera ola. Y esto es importante preguntarlo, porque hay serios cuestionamientos, sobre todo en este Congreso que se va contra lo que fue su gestión. A ver, la Comisión Permanente aprobó la denuncia constitucional contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, el ex titular de Salud, durante la gestión de Martín Vizcarra. Es acusado de los presuntos delitos de propagación de la enfermedad peligrosa y negociación incompatible, dicen los congresistas. Zamora habría incurrido en irregularidades en la aprobación de especificaciones técnicas de mascarillas comunitarias contra la COVID-19 sin criterio técnico. Creo que estamos hablando de las mascarillas estas que se repartieron o que se hicieron de tela en algún momento, ¿no es cierto? Y que se repartieron a todos. Correcto. Las mascarillas de tela que actualmente son de común uso. Y incluso antes de entrar a tu programa veía la cuña publicitaria y exitosa durante toda esta pandemia ha promovido el uso justamente, entre otros, de la mascarilla de tela que nosotros promovimos desde el inicio y que luego fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, y es una de las medidas más eficaces para cortar la transmisión comunitaria. Ojo, mascarillas comunitarias. Los de tela no se usan en establecimientos de salud. Por lo tanto, esa acusación en el Congreso, que valga la oportunidad para decirle, no he sido convocado en ningún momento, así como tú lo estás haciendo, preguntarme cuál es mi posición. El Congreso no me ha citado en ningún momento para sentar mi posición y las razones por las cuales tomamos esas decisiones. Dice Carlos Pérez Ochoa, que es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque es una acusación bastante seria, es una acusación constitucional que podría acarrear o acarrearle algunas situaciones no muy cómodas. Dice, y cito, debido a una cierta inacción, esta enfermedad habría podido avanzar en los inicios de la pandemia por no haber dado la atención debida y no haber entregado inmediatamente los materiales e insumos para combatir la pandemia. Aquí como que siento una especie de contradicción por parte del congresista, ¿no es cierto? Porque creo que a la larga hay que dejar en claro una cosa, ¿no es cierto? Que cuando se conoció que éramos parte de una pandemia que ya tenía una escalada a nivel global, hay muchas cosas que no se sabían y se fueron avanzando. Yo no estoy tratando de defenderlo, pero también hay que ser claros en ese aspecto, que conforme hemos ido avanzando, ustedes han ido implementando estrategias. Mire, por ejemplo, en el caso de las mascarillas. En marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud tenía dudas acerca del uso de la mascarilla a nivel comunitario. Nosotros en el Perú promovíamos el uso de la mascarilla para los pacientes y sus cuidadores. Posteriormente, la mascarilla se hizo de uso comunitario obligatorio. Actualmente ya estamos hablando de 2 mascarillas para uso comunitario, la N95 y una de encima para poder protegerla. Y incluso algunos países ya están retirando la mascarilla una vez que alcanza un nivel de vacunación alto, ¿no? Por ejemplo, Israel o el Reino Unido, incluso Estados Unidos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos ganando conocimiento y tomamos decisiones. Y tomamos decisiones en función de 2 indicadores. ¿Podemos hacer bien? ¿Y qué tan seguro es la medida? Y la mascarilla comprobadamente es un bien, y es un bien público. Por esa razón, Jesús, permíteme extenderme, compramos 10 millones de mascarillas para repartir a las personas más pobres, porque en aquellas épocas, marzo, abril, recordarás, las mascarillas estaban escasas y carísimas. Entonces salimos a distribuir mascarillas lo más rápido posible. Y contratamos 19 empresas nacionales para que puedan distribuirlo. Un empresario, se opuso a ese proceso, se fue al Congreso, hizo una acusación, el señor Chejade tomó esa acusación y me ha hecho esta acusación, en la cual, repito, no he tenido oportunidad de ir al Congreso y ser preguntado qué pasó, cómo lo hizo, con quién lo hizo. El Congreso me ha hecho esa acusación sin darme la oportunidad de la defensa. Ahora, cualquiera esperaría que la acusación constitucional fuera por otros por otros hechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el tema de la adquisición de vacunas, de la que se dice no se hizo absolutamente nada durante su gestión y que ahora se tuvo que resolver la situación con un gobierno de transición. Se acusa mucho a Martín Vizcarra justamente de esto de no haber
desarrollado una estrategia que apuntara justamente a que las tengamos lo más rápido posible y lo acusan además no solamente a él, sino a usted de haber retrasado este proceso y habernos dejado en un primer momento sin esta posibilidad. Lo que tampoco es correcto, porque hoy día se está, por ejemplo, vacunando al país con vacunas Pfizer. Una porción de la vacuna Pfizer es comprada directamente y eso es una gestión que ha hecho este gobierno con éxito. Pero otra parte de la vacuna Pfizer que está distribuyéndose en el país viene a través del mecanismo COVAX, que es un mecanismo de compra mundial. A ese mecanismo COVAX fui yo, con la firma mía, que se incorporó al Perú al mecanismo COVAX, el segundo país en América Latina después de México de entrar al mecanismo COVAX. O sea, el que tengamos vacuna Pfizer en una proporción se inició durante mi gestión, la continuó la doctora Mazzetti, que hizo el primer depósito para la vacuna COVAX, luego vino un segundo depósito y actualmente estamos recibiendo la vacuna COVAX a través de ese mecanismo. Es interesante, ¿no? Porque, claro, se hablaba del mecanismo COVAX como una especie de asociación, ¿no es cierto?, de países para entrar a tener la vacuna de manera más rápida, pero no en realidad en la cantidad que uno necesitaba o que cada país demandaba, ¿no? Estuve leyendo Lancet la semana pasada indicando que este mecanismo no había servido porque hubo un festín importante de vacunas a nivel global de países que sí la pudieron adquirir con mucho más rapidez, ¿no? Se detallaba prácticamente en esta revista que es de alcance mundial de que justamente esto no había sucedido, que COVAX no había cumplido con su propósito. Efectivamente, a nivel global, si uno mira el mecanismo global COVAX, efectivamente se ha quedado corto, no porque el mecanismo sea malo, sino porque la producción mundial está destinada a los países más ricos. De hecho, 80% de las vacunas que se han producido a nivel mundial se han ido a los países más ricos. El resto del 20% se va al resto del mundo. Incluso hay algunos países de América Latina que no llegan al 1%. América Latina tiene 11% de su población vacunada. Solamente 2 países tienen más del 50%, es Chile y Uruguay. Perú tiene cerca del 10% de su población vacunada en los últimos meses. Va a buen ritmo. Estamos ciertamente retrasados, pero con estas estrategias vamos a lograrlo. Pero el mecanismo COVAX sí ha sido útil para el Perú. Y eso quiero ratificarlo. Y se inició su gestión, el ingreso del Perú a ese mecanismo, con firma mía, con ese documento, empezamos el camino para poder tener pero reconoce usted que se puede hacer más. Pero por supuesto, todo en esta vida se puede hacer más, Jesús, pero hay que poner las cosas en su contexto. ¿Y qué falló en ese momento? ¿Qué falló en ese momento cuando usted, por ejemplo, tenía la dirección del Ministerio de Salud? ¿Perdón? ¿Qué falló en ese momento cuando usted tenía la dirección del Ministerio de Salud? Miren, nosotros firmamos los contratos, los precontratos desde cerca de marzo o abril, empezamos a abrir, cambiamos la legislación para la investigación. Claro. Acá en el Perú vinieron Johnson & Johnson, Oxford AstraZeneca, Sinopharm, Coravac, varias vacunas vinieron a investigar en el Perú. ¿Por qué necesitábamos eso? Porque si la vacuna iba bien en el Perú, podíamos iniciar también las negociaciones para su compra. Y de hecho se hicieron. El primer acuerdo de confidencialidad se firmó con Pfizer en el Perú. Y fue durante la primera semana de la gestión de la doctora Mazzetti que se firmó esos contratos generados durante mi gestión, pero ella lo continuó. Luego vino y los dejó de lado también, porque ya después vimos lo que vimos lo que pasó con el tema de la vacunación irregular, que por cierto la Contraloría ha hecho un informe esta semana y ha encontrado serios indicios de irregularidades, ¿no? En noviembre, diciembre y enero acerca de la vacunagate, yo los he condenado, los he rechazado. O sea, es una decepción para nosotros como profesionales que personas hayan utilizado su posición de poder y de privilegio para beneficiarse. Pero estamos hablando de los contratos per se, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver, en todo caso, esperemos que lo puedan llamar. Yo no entiendo por qué no lo han llamado al Congreso. Se debería usted tener algún tipo de posibilidad de hacer su descargo, ¿no es cierto?, si tantos cuestionamientos hay a su gestión. Hay mucha animadversión justamente cuando se menciona el nombre de Víctor Zamora, automáticamente las redes sociales estallan, lo acusan a usted de haber tenido una política de salud completamente ideologizada, ¿no es cierto?, que no permitió que avanzáramos lo más rápido posible y que además forzó en muchos momentos cosas que no se debieron dar, como por ejemplo el tema de
del cierre de absolutamente todo, ¿no? Se me fue el nombre en estos momentos, pero... De la cuarentena. Cuarentenas forzadas, ¿no? Bueno, ese siempre va a ser un tema controversial. Yo lo escucho todos los días en el debate. Por ejemplo, en este momento, ¿usted estaría a favor o no del distanciamiento social? Una vez que ha bajado y la población está vacunada, ¿deberíamos mantener el distanciamiento social, sí o no? Yo creo que sí, obviamente, ¿no? O sea, no pueden las autoridades... Bueno, nosotros también creíamos que sí, y eso ha sido condenado. Eso sigue siendo condenado de por qué tomamos medida de cuarentena cuando era el único mecanismo que tomábamos. Yo lo que creo que aquí estamos todavía tomando las cosas no en su real dimensión, que creo que también ahí está cometiendo algún error el gobierno actual en el sentido de haber relajado muchas cosas. Tal vez no se sustente ahora una nueva cuarentena, pero sí hay cosas que se deben seguir diciendo, ¿no es cierto? Hemos abandonado esta estrategia, por ejemplo, de lavado de manos, hemos abandonado esta estrategia, por ejemplo, del distanciamiento social, y no se lo estamos diciendo a la gente, o sea, todavía no hemos superado esto y hay a nivel global gran preocupación por las mutaciones que se van presentando. Estamos viendo que lo que pasa en la India, que es completamente incontrolable, y de ahí, ¿no es cierto?, se están generando nuevas variantes que estamos, con las que estamos conviviendo y que van llegando aquí y que a la larga no sabemos cómo vamos a actuar. Entiendo yo también que los laboratorios también están preocupados por la efectividad de sus vacunas ante esta aparición de nuevas variantes. Entonces, esto todavía no se ha superado. Entonces, creo que ahí deberíamos ser mucho más francos y decirlo a la población tal cual es, ¿no? Bueno, Jesús, yo comparto completamente contigo. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Por ejemplo, entre la primera y la segunda ola, cuando había caído dramáticamente el nivel de mortalidad. Ya estamos hablando del mes de noviembre del año pasado. Se pensó que ya no iba a haber segunda ola. Incluso el ministro de Economía, actual ministro de Economía, el señor Mendoza, cortó los contratos, cerró el caño financiero del Ministerio de Salud, se levantaron las restricciones y vino la segunda ola. O sea, se implementaron medidas exactamente distintas a las que nosotros implementamos antes de la primera ola. Anti-cuarentena. Y tuvimos una segunda ola brutal. Pero no solamente por eso, sino porque, como tú bien dices, hay nuevas variantes, no teníamos vacuna, nuestro sistema de salud sigue siendo precario y, por lo tanto, para la próxima ola, para la tercera, porque va a haber tercera ola, nos va a encontrar todavía con un nivel bajo de vacunación, estamos a 10%, y nuestros establecimientos de salud necesitan ser fortalecidos. Primer nivel de atención y hospitalario. No se pueden cortar los contratos de personal. Al contrario, hay que fortalecer la relación con nuestros trabajadores de la salud, mejorando sus condiciones de trabajo en el primer nivel y en el hospital. Sí, a ver, aquí hay una data que es importante compartirla, ya que estamos hablando justamente de nuevas variantes y una posible tercera ola. Hay una estimación bastante fuerte respecto a lo que podría pasar. A ver, el MINSA está estimando, es decir, tiene un panorama de que más de 50.000 personas morirían en el peor escenario de la tercera ola. ¿Cuál podría ser ese tercer escenario ya con vacunas y con el 10% de la población que ya está siendo inoculada? ¿Qué es lo que podría hacer que este panorama se cumpla? Y ojo, y esto yo lo pregunto también en el sentido estricto de que estamos a puertas de cambiar un gobierno y que creo yo debería mantener el proceso de vacunación, al menos asegurarnos de primera que esto va a continuar. Al margen de cualquier pedido que se vaya a dar, este tema de la Asamblea Constituyente, no lo sé. Bueno, lo rescatable de la campaña electoral es que todos los partidos, sin excepción, estaban a favor de la vacunación. Y eso hay que continuar. Ese es un elemento. Seguir la vacunación, aumentar el ritmo de la vacunación, si es posible, duplicar los esfuerzos que se están realizando el día de hoy en cuanto a cantidad de personas vacunadas por día. Número uno. Número dos, dentro de la vacunación hay que reforzar un elemento que ya se ha resaltado. Casi 1 de cada 2 que se ha vacunado no ha ido por su segunda dosis. Y una dosis es como no tener ninguna. Así que tenemos un problema. Tenemos una proporción importante de población que no está yendo por su segunda dosis. Entonces, vacunar, eso es un reto. El segundo reto es mantener las medidas de distanciamiento social. Mascarilla, lavado de manos
y en lo posible limitar las reuniones de mucha gente. Y tercero, fortalecer nuestro sistema de salud, porque los infectados, porque va a haber infectados, van a llegar a los establecimientos de salud y no pueden seguir encontrando nuestros establecimientos en las condiciones en que están. Son 3 retos, han estado permanentes durante toda la pandemia y continuarán estando hacia adelante. Distanciamiento social, vacunación y servicio de salud. Bien, cuando hablamos de continuación, ¿a qué nos referimos exactamente? Por ejemplo, hay quien sostiene, y creo que yo también me sumo justamente a esto, a mantener, por ejemplo, a Óscar Ugarte, ¿no es cierto?, en un futuro gabinete de cualquiera sea los gobiernos, porque claro, finalmente tú tienes que continuar con una persona que tiene más o menos conocimiento de que algo está funcionando y que nos asegure de que esto no se va a afectar cualquiera sea, obviamente, el escenario. Pero por supuesto, o sea, si una gestión está dando resultados en lo que nosotros los peruanos estamos esperando que suceda, como es la vacunación, los colegas que están al frente de eso deberían continuar y deberían ser fortalecidos más bien algunas áreas. Yo creo que una área que está todavía débil y continúa siendo un problema, el sistema de salud no son máquinas, no son paredes, no son edificios. El sistema de salud está entregado por gente, por recursos humanos, por los trabajadores de la salud. Y creo yo que tenemos que saldar una deuda ahí. Y yo creo que Óscar debería hacer un poquito más de esfuerzos, si continúe o no, para saldar la deuda laboral, contractual, de condiciones de trabajo de nuestros colegas de la salud. Hay muchos que todavía están en condiciones precarias, terciarizados, no le pagan su CAS-COVID, sus bonos, les adeudamos un montón de cosas, incluso de sus materiales de trabajo. Ese es un tema que genera mucha frustración en nuestros trabajadores y Óscar debería ponerle un poquito más de énfasis al respecto. Eso es algo que usted, por ejemplo, no pudo resolver. ¿Qué pasó? ¿Le faltó tiempo o no hubo las condiciones? ¿O es que la pandemia finalmente fue la que generó que se dejaran estos temas de lado y no se continuaran? Supimos que el gremio estaba completamente afectado. Es más, aún todavía continúa siendo afectado. Sabe usted perfectamente que hay en este caso, no solamente en lo económico, sino en el tema de la seguridad de salud. Los médicos están ahora reclamando que se les ponga una tercera dosis para poder actuar con mucho mayor tranquilidad en esta escena todavía de pandemia. Jesús, cuando empezó la pandemia, o antes de empezar la pandemia, nuestro sistema de salud ya tenía un déficit de cerca de 70.000 trabajadores, profesionales, médicos, enfermeras, obstetras, etc. A eso se sumó que perdimos cerca del 40% del personal que regresó a sus domicilios por condiciones de enfermedad, cosa que tenía correcta porque estaban en riesgo de enfermar y morir. Nos quedamos con la mitad del equipo en cancha. Nosotros, en la gestión que yo lideré, contratamos 40.000 trabajadores de la salud a través de distintos mecanismos, entre los cuales está el CAS-COVID, pero también contratamos personal que estaba terminando su carrera, personal que estaba terminando sus especialidades, etcétera, etcétera. Y nosotros pudimos revertir esa situación de déficit inicial incorporando 40.000 trabajadores de la salud. Posteriormente, esos contratos han sido mantenidos en algunos casos, pero en otros han sido recortados, Jesús, cuando cayó la primera ola. Y de ahí en adelante hemos tenido dificultades para pagar nuestras deudas, incluso no solamente contractuales, sino de bonos, y poder asegurar hacia adelante unos contratos mejores a los que se han hecho. De lo que se trata es de mejorar todos los días. Entonces, nosotros hicimos un esfuerzo, incorporamos 40.000 y hay que seguir en ese esfuerzo.